Un policía racista blanco golpeó brutalmente a un joven de 18 años sin saber quién era su padre, y lo que sucedió después te sorprenderá. El oficial Jack Rawlins siempre creyó que su experiencia en las calles le daba el derecho de juzgar las situaciones sin dudarlo. Tenía un conjunto de reglas nacidas de años de trabajo en un trabajo que lo había endurecido, y una de esas reglas era simple: confiar en su instinto. Pero su instinto, retorcido por años de prejuicios, a menudo veía peligro donde no lo había. Y hoy, mientras conducía por el tranquilo vecindario suburbano, vio a un joven negro caminando al costado de la carretera, con una sudadera con capucha. Su instinto le dijo que esto era un problema. Pero Rawlins no podía saber que lo que estaba a punto de suceder lo sacudiría hasta los huesos. Terrence, un joven de 18 años de modales apacibles, está caminando a casa desde su trabajo a tiempo parcial en la tienda de comestibles local. No tiene prisa, disfruta de la paz de la noche y escucha música a través de sus auriculares. Terrence siempre ha sido reservado, haciendo todo lo posible para evitar problemas en una sociedad que a menudo lo juzga en función del color de su piel en lugar de su carácter. Lo que no sabe es que los problemas están a punto de encontrarlo y que llevan una placa. Rawlins observa a Terrence desde su patrulla. Para él, Terrence encaja con la descripción de lo que le han enseñado a ver como una amenaza. Un joven negro, caminando en un barrio predominantemente blanco, con una sudadera con capucha. Todo encaja para Rawlins. Se le encoge el estómago. En su mente, Terrence está tramando algo. Rawlins se detiene junto a Terrence y le ordena que se detenga. Confundido pero obediente, Terrence se saca los auriculares y le pregunta cuál es el problema. Rawlins no responde. Su mano ya descansa sobre su funda. La situación se intensifica rápidamente. Terrence, desconcertado y asustado, busca su identificación mientras Rawlins exige verla. Pero Rawlins no ve venir una identificación. Ve una amenaza potencial. Su voz se eleva, ladrando órdenes a Terrence, que ahora se siente atrapado, como si cada movimiento que haga fuera incorrecto. Sin previo aviso, Rawlins agarra a Terrence y lo tira al suelo, acusándolo de resistirse al arresto. Terrence intenta protestar, intenta explicar, pero Rawlins ya está sobre él, asestando golpes con brutal eficiencia. El aire se llena con el repugnante sonido de los puños al chocar con la carne. Los gritos de Terrence pasan desapercibidos mientras los años de prejuicios desenfrenados de Rawlins se desarrollan en una violenta exhibición de poder. Mientras Rawlins esposa a Terrence, apenas consciente, el joven murmura con los labios ensangrentados: «Mi padre es del FBI». Las palabras quedan suspendidas en el aire y por primera vez, Rawlins duda. Pero su entrenamiento le dice que siga adelante. Es solo después de que Terrence es arrojado a la parte trasera del coche patrulla que Rawlins comienza a sentir las primeras punzadas de duda. ¿Podría este chico estar realmente conectado con el FBI? ¿Qué sucede ahora? La cámara dentro del auto muestra el rostro golpeado de Terrence, con los ojos cerrados, mientras las palabras FBI persisten en la mente de Rawlins. Por primera vez, Rawlins siente algo que no ha sentido en años: miedo. Mientras el oficial Jack Rawlins conduce hacia la estación, el cielo del atardecer se oscurece a su alrededor. El aire dentro del auto patrulla se siente pesado. Su corazón late en su pecho, no por la adrenalina del asiento trasero. Hay una sensación de pavor que se instala, una sensación de que algo está terriblemente mal. No es solo por el arresto, sino por la comprensión de que esta situación no es tan simple como parecía al principio. Las palabras «mi papá es del FBI» resuenan implacablemente en su mente. Mira por el espejo retrovisor y vislumbra el rostro ensangrentado y magullado de Terrence desplomado en el suelo. Rawlins intenta racionalizar sus acciones. Es solo otro punk que recibió lo que se merecía, se dice a sí mismo. Había seguido sus instintos, los mismos instintos que lo habían mantenido con vida en el cumplimiento del deber durante más de una década. Pero ¿por qué entonces había una inquietud que lo carcomía ahora? Entra en el estacionamiento de la estación con las manos temblando levemente mientras estaciona el auto. Cuando sale, lanza otra mirada a Terrence, que ahora parece más un niño que una amenaza. Mientras tanto, el mundo de Terrence da vueltas. Su cabeza palpita de dolor por la paliza. Entra y sale de la conciencia. Los recuerdos del ataque se difuminan. El rostro de su padre destella en su mente. El orgulloso agente del FBI que lo había criado con disciplina y amor, inculcándole un sentido del bien y del mal.
La ironía de la situación no se le escapa a Terrence, incluso a través de la neblina del dolor. Su padre siempre le había dicho que respetara la ley, que confiara en el sistema. Pero ¿cómo podía confiar en el sistema cuando era ese mismo sistema el que lo había brutalizado? Rollins abre la puerta del coche de un tirón y saca bruscamente a Terrence, guiándolo a través de la entrada lateral de la estación, evitando al público. Dentro, las luces fluorescentes del área de detención arrojaban un brillo intenso, exponiendo la magnitud del daño que Rollins había infligido. Uno de los oficiales de servicio, el oficial Mitchell, se da cuenta del estado en el que se encuentra Terrence y levanta una ceja. ¿Qué diablos pasó?, logra pregunta Mitchell en voz baja. Resistirse al arresto, murmura Rollins, evitando el contacto visual. Pero puede sentir el peso de la mirada de Mitchell, el juicio tácito en los ojos de su colega. Rollins tenía reputación en el departamento. Todos sabían que tenía tendencia a ser agresivo, particularmente con los sospechosos negros. La mayoría miraba para otro lado, atribuyéndolo a que era un policía duro. Pero ahora, con Terrence sangrando frente a ellos, las consecuencias de las acciones de Rollins se están volviendo más difíciles de ignorar. Mientras Terrence es colocado en una celda de detención, hace una mueca de dolor. Su respiración es superficial. Apenas es consciente de lo que le rodea, está concentrado únicamente en el dolor punzante de las costillas y el terrible dolor de cabeza. No tiene energía para hablar, para defenderse. Lo único en lo que puede pensar es en su padre y en lo que diría si lo viera ahora. Sin que Rollins lo sepa, la billetera de Terrence se le cayó durante el altercado y ahora, sobre un escritorio de la estación, está con su identificación mostrando claramente su nombre, Terrence Blake. Cuando el oficial de recepción de noche la ojea casualmente, se congela. Blake. Terrence Blake. Reconoce el apellido de inmediato. Oye, Rollins, llama el oficial de recepción, agitando la identificación. Quizás quieras echarle un vistazo. Rollins, sintiendo ya el peso de sus acciones presionándolo, se acerca y mira la identificación. Se le cae el estómago. Blake. No puede ser. No es el mismo Blake. No es el agente Blake que había entrado y salido de la estación tantas veces, ayudando con casos de alto nivel, siempre educado, siempre profesional. La mente de Rollins se acelera mientras las piezas encajan. No se trataba de un chico cualquiera. Era el hijo de uno de los agentes del FBI más respetados del estado. De repente la habitación se siente demasiado pequeña, y las paredes se cierran a su alrededor. La respiración de Rollins se acelera cuando el pánico comienza a apoderarse de él. Sabe qué tipo de hombre es el agente Blake: severo, orgulloso y protector de su familia. Las implicaciones de lo que ha hecho comienzan a pesarle mucho, aplastando la arrogancia que había guiado sus acciones anteriores. No se trataba de otro arresto que salió mal. Se trataba de un error que acabaría con su carrera y cambiaría su vida. La noticia se esparce rápidamente. En una hora, la estación está llena de tensión. Cuando el agente James Blake cruza las puertas de la estación, todos los oficiales en la habitación se quedan en silencio. Blake es una figura imponente, alto y de hombros anchos, con la confianza de un hombre que lo ha visto todo y lidiado con cosas peores. Pero esta noche, hay algo diferente en él. Sus ojos están oscuros por la furia mientras se dirige hacia las celdas de detención. Rollins lo ve acercarse, con el corazón palpitando en su pecho. El rostro de Blake es ilegible, su mandíbula está apretada. No le dice una palabra a Rollins mientras pasa, dirigiéndose directamente a la celda de detención donde se encuentra su hijo. La puerta se abre y allí, desplomado contra la pared, está Terrence. La expresión de Blake se suaviza por un breve momento mientras observa a su hijo, ensangrentado, golpeado y destrozado. El silencio en la estación es sofocante mientras Blake se arrodilla junto a su hijo. Terrence, dice suavemente, su voz llena de dolor. ¿Qué te hicieron? Terrence no responde de inmediato. Su cabeza se inclina hacia un lado, pero cuando sus ojos finalmente se encuentran con los de su padre, hay un destello de reconocimiento. «Papá», susurra con voz débil. Pensaron que era un criminal. El corazón de Blake se rompe. Toma a su hijo en brazos, abrazándolo con fuerza, su mente acelerada al darse cuenta de lo que sucedió. Había pasado toda su carrera defendiendo la ley, creyendo en el sistema de justicia, pero ahora
Su hijo se había convertido en una víctima de la misma institución que había jurado proteger. Mientras Blake acuna suavemente a su hijo, Rollins observa desde la distancia, con las piernas temblorosas debajo de él. Sabe lo que viene, y por primera vez en su carrera, desea poder retractarse de cada acción, cada decisión que lo llevó a este momento. Pero ahora es demasiado tarde, el daño está hecho. La estación está llena de un silencio inquietante, roto solo por los suaves murmullos de los oficiales que se susurran entre sí, intercambian miradas y juzgan en silencio. La atmósfera está cargada de tensión, como una tormenta a punto de estallar. El oficial Rollins está de pie a un lado, su cuerpo congelado en el lugar, sus manos húmedas y temblorosas. Sus ojos permanecen fijos en el agente Blake y su hijo, Terrence. El peso de sus acciones lo oprime, sofocándolo, mientras la realidad de lo que ha hecho comienza a asimilarse por completo. No hay vuelta atrás. Los próximos momentos determinarán el curso de todo, su carrera, su vida. El agente Blake se levanta lentamente, todavía sosteniendo el cuerpo magullado y golpeado de su hijo. Hay una calma letal en él, cada uno de sus movimientos medidos y deliberados. No habla mientras lleva a Terrence hacia el escritorio principal de la estación. Los oficiales se abren como el mar rojo para dejarlo pasar. Nadie se atreve a detenerlo, ni siquiera Rollins. La expresión de Blake es dura, su mandíbula está apretada y sus ojos arden con una furia silenciosa que no deja lugar a dudas. No está aquí para razonar con él. Está aquí para hacer justicia. Rollins observa con silenciosa agonía cómo Blake se acerca al sargento de guardia. La tensión en la habitación es palpable. Cada oficial espera la inevitable explosión. Pero Blake no grita, no hace una escena. En cambio, mira fijamente al sargento de guardia y habla con una voz tan tranquila que es aterradora. Lleven a mi hijo al hospital. Ahora. No hay vacilación. El sargento entra en acción y llama a los paramédicos para que se apresuren a la estación. En cuestión de minutos, traen una camilla y cargan a Terrence con cuidado. Abre los ojos de golpe y toma la mano de su padre, apretándola débilmente. Blake le devuelve el apretón, con el corazón roto de nuevo. Pero cuando los paramédicos sacan a Terrence en silla de ruedas, la atención de Blake cambia. Su mirada fría y acerada se fija en Rollins, que apenas se ha movido de su lugar en la esquina. Rollins siente que se le encoge el estómago cuando el agente del FBI camina hacia él. Sus pasos resuenan con fuerza en el silencio. Rollins quiere correr, escapar de la inevitable confrontación, pero sabe que no hay escapatoria a lo que viene. Blake se detiene a centímetros de Rollins, su imponente presencia proyecta una larga sombra sobre el oficial. Durante un largo y agonizante momento, los dos hombres permanecen allí en silencio. Entonces, Blake habla, su voz baja y controlada. ¿Sabes quién soy? Rollins asiente, con la garganta seca, la voz que le falla. Por supuesto que lo sabe. Todos en el departamento saben quién es James Blake, el agente del FBI que ha resuelto algunos de los casos más destacados del Estado, el hombre que ha trabajado mano a mano con las fuerzas del orden durante años. Pero ahora, Rollins se enfrenta a un lado de Blake que nunca antes había visto, el padre. Blake se inclina más cerca, su voz es un susurro peligroso. ¿Crees que eres un policía, Rollins? ¿Crees que eres un héroe que está ahí fuera protegiendo las calles? Mira lo que has hecho, mira a mi hijo. Rollins abre la boca para hablar, para defenderse, pero las palabras mueren en su garganta. ¿Qué puede decir? ¿Qué defensa podría justificar la brutal paliza que le había propinado a un joven simplemente por el color de su piel? Rollins se siente enfermo, con el estómago revuelto por la culpa y el arrepentimiento. Ni siquiera te molestaste en preguntar su nombre, continúa Blake, su voz se vuelve más intensa. Viste a un chico negro en la calle y asumiste que era una amenaza. Asumiste que era un criminal. Pensaste que tenías derecho a jugar a ser juez, jurado y verdugo, ¿no? Rollins tartamudea. Yo pensé... No, lo interrumpe Blake, su voz cortante. No pensaste, reaccionaste. Y ahora mi hijo está en el hospital por tus instintos racistas y de gatillo fácil, porque no pudiste ver más allá del color de su piel. Rollins siente el peso de cada palabra como un golpe físico. La verdad lo mira a la cara y no hay forma de escapar de ella. Había dejado que sus propios prejuicios dictaran sus acciones,
y ahora un joven inocente había pagado el precio. A medida que continúa la confrontación, la noticia del incidente comienza a extenderse más allá de las paredes de la estación. Para cuando Blake se va para seguir a los paramédicos al hospital, los medios de comunicación se han enterado de la historia. Las furgonetas de noticias pululan por la estación, los periodistas ansiosos por obtener la primicia sobre el arresto violento del hijo del agente del FBI James Blake. El Departamento de Policía, ya bajo escrutinio por incidentes raciales pasados, ahora se encuentra en el centro de una tormenta creciente. Los superiores del oficial Rollins actúan rápidamente, distanciándose de él y de toda la debacle. Rollins es puesto en licencia administrativa inmediata a la espera de una investigación interna. Pero Rollins sabe lo que viene. No hay forma de escapar de las consecuencias de lo que ha hecho. Sus compañeros oficiales evitan el contacto visual y no ofrecen palabras de apoyo mientras lo escoltan fuera del edificio. Afuera, comienzan las protestas. Multitudes enojadas se reúnen frente a la estación, con carteles que dicen «Justicia para Terrence Blake» y «Acabemos con la policía racista». Los cánticos se hacen más fuertes a medida que pasan las horas, exigiendo responsabilidades, exigiendo cambios. El departamento se apresura a emitir un comunicado, pero el daño ya está hecho. Rollins observa desde la barrera cómo el mundo a su alrededor se desmorona. Su carrera, su reputación, todo lo que ha construido ahora se tambalea al borde del colapso. Y todo por un error brutal, una elección tomada en un momento de racismo desenfrenado. Más tarde esa noche, Rollins se sienta solo en su apartamento, el peso del día presionándolo como una tonelada de ladrillos. No puede dejar de reproducir los eventos en su cabeza, la detención, la confrontación, la paliza, y luego la mirada en el rostro de Terrence cuando susurró esas palabras, «Mi papá es del FBI». Rollins había pensado que tenía el control, que estaba haciendo cumplir la ley, pero ahora se da cuenta de que nunca tuvo el control en absoluto. Sus propios prejuicios lo habían estado controlando todo el tiempo. Mientras mira por la ventana el resplandor distante de la ciudad, la mente de Rollins se dirige al agente Blake y a su hijo. Se pregunta a cuántos otros hombres negros ha tratado de la misma manera a lo largo de los años, a cuántas vidas ha afectado sin siquiera darse cuenta. La culpa es abrumadora, sofocante. Rollins siente que se está ahogando en ella. Por primera vez en su vida cuestiona todo, su papel como oficial de policía, sus creencias, su lugar en el mundo, y sabe en el fondo que las cosas nunca volverán a ser lo mismo. El teléfono de Rollins vibra sobre la mesa. Es su capitán, convocándolo a la estación para una reunión por la mañana. Rollins ya sabe lo que viene. Su carrera está en juego, pero lo más importante, también lo está su alma. Sabe que, sin importar lo que suceda a continuación, el arrepentimiento que siente lo perseguirá por el resto de su vida. A la mañana siguiente, el aire en la comisaría está cargado de inquietud. Todos los oficiales parecen andar con pies de plomo, esperando el resultado de la investigación interna, esperando que caiga el martillo final. Pero para el oficial Rollins, el peso se siente más pesado. Ya no se trata solo de su trabajo, se trata de enfrentar la verdad de quién es. Una vida de pequeños prejuicios, suposiciones sin verificar, y ahora, esto, un asalto brutal a un joven negro inocente. Mientras se dirige a la oficina del capitán, sabe que no solo está luchando por mantener su placa, está luchando por enfrentarse a su conciencia. El capitán Marsh se sienta detrás de su escritorio, con una expresión dura en el rostro. Le hace un gesto a Rollins para que tome asiento. La habitación se siente más fría de lo habitual. La distancia entre ellos es palpable. La tensión aumenta cuando Marsh empuja una pila de papeles sobre el escritorio. Informes de testigos, revisiones internas, informes de los medios que detallan las consecuencias del incidente. Todo está expuesto en blanco y negro. «Estamos en una mala situación, Rollins», comienza Marsh, con la voz tensa por la frustración. «Este departamento ya está al borde y ahora nos has empujado a una crisis de relaciones públicas en toda regla. El FBI nos está respirando en la nuca. Los medios no se dan por vencidos y tenemos protestas acumulándose afuera de la estación todas las noches». Rollins asiente en silencio, sin confiar en su voz. Su mente regresa al rostro de Terrence, la incredulidad en sus ojos cuando bajó la porra. Siente que las náuseas aumentan de nuevo. Marsh se inclina hacia adelante con las manos entrelazadas sobre el escritorio.
Has estado en este departamento durante más de una década. Has recibido tu cuota de elogios, pero nada de eso cambia lo que pasó allí. Esto no es solo un caso de fuerza excesiva, Rollins. Esto es discriminación racial, simple y llanamente. Y tiene consecuencias. Rollins traga saliva, sabiendo lo que viene. Marsh desliza otro documento sobre el escritorio. Una notificación de suspensión, pendiente de cargos formales. Ya terminaste aquí por ahora. El departamento no tiene más opción que distanciarse de ti hasta que esto se calme y, francamente, Rollins, no estoy seguro de que así sea. Las palabras caen como una sentencia de muerte, pero Rollins sabe que no tiene sentido discutir. Se pone de pie, estrechando la mano de Marsh, aunque se siente más como una despedida que como una separación de caminos. Mientras sale de la estación, el peso del arrepentimiento se asienta más profundamente en su pecho. Afuera, las protestas son más fuertes, más enojadas. Carteles que piden el despido de Rollins, exigiendo justicia para Terrence Blake, se alinean en las calles. Rollins camina entre la multitud, cabizbajo, avergonzado de mirarlos a los ojos. Su propia gente, a la que juró proteger, ahora está pidiendo su caída, y con razón. Cuando Rollins llega a casa, el teléfono está sonando. Su esposa ya se ha ido con los niños, incapaz de lidiar con el aluvión de periodistas acampados afuera de su casa. Los pocos amigos que le quedan se han distanciado, no queriendo ser asociados con el escándalo. Se sienta en el silencio de su casa vacía, atormentado por el conocimiento de que lo ha perdido todo. Los días se convierten en semanas. La investigación continúa, pero el Tribunal de la Opinión Pública ya ha hablado. Los medios son implacables, informando cada detalle del caso. Rollins ve las noticias todas las noches. El peso de la culpa presiona más a medida que ve que las protestas crecen, la indignación se extiende. Pero también hay otro peso, la creciente comprensión de que esto es más grande que un simple error. Se trata de un sistema que le permitió cometer ese error en primer lugar. Un sistema que le enseñó a ver a los hombres negros como Terrence como amenazas antes de verlos como personas. El arrepentimiento que lo carcome no es solo por lo que hizo, sino por el tiempo que le llevó ver la verdad. Meses después, Rollins recibe una llamada telefónica. Es del agente Blake. Duda en responder, sin estar seguro de lo que el agente del FBI podría querer decirle. Pero su curiosidad lo supera. «Encuéntrame», dice la voz de Blake en el otro extremo, fría pero firme. Le da a Rollins la dirección. Un parque tranquilo y apartado en las afueras de la ciudad. Rollins sabe que no tiene más opción que ir. Cuando llega, Blake ya está allí, sentado en un banco. Su hijo, Terrence, está sentado a su lado, con una cicatriz aún visible en la frente, un recordatorio de esa noche violenta. La tensión entre los tres hombres es palpable. Rollins se acerca lentamente, sin saber qué decir. «Vine a disculparme», comienza Rollins, con voz temblorosa, «por lo que hice, por lo que no vi esa noche». Blake permanece en silencio por un momento. Sus ojos escanean a Rollins, como si tratara de juzgar si la disculpa es sincera o solo otro intento de salvar las apariencias. Finalmente habla. «No solo lastimaste a mi hijo esa noche, destruiste algo en esta comunidad, en ti mismo». Rollins asiente, con la garganta apretada. «Lo sé, y lo siento. Realmente lo siento, pero sé que las palabras no son suficientes». Terrence, que ha permanecido en silencio hasta este punto, habla. Su voz es tranquila pero fuerte. «Me golpeaste porque no me viste. Viste a un criminal. Viste lo que querías ver. Eso no es algo que una disculpa pueda arreglar». Rollins siente que las lágrimas le pican los ojos. Sabe que Terrence tiene razón. Ninguna disculpa podrá jamás compensar el trauma que ha causado, las cicatrices, tanto físicas como emocionales, que Terrence llevará consigo por el resto de su vida. Pero Rollins también sabe que aquí es donde comienza el verdadero trabajo. Tiene que vivir con su culpa, pero también tiene que trabajar para hacer las cosas bien, no solo con Terrence, sino con la comunidad a la que ha hecho daño. Mientras Rollins observa a Blake y Terrence alejarse, sabe que llevará el peso de esa noche por el resto de su vida. El arrepentimiento es intenso, pero también es un recordatorio. Un recordatorio de que el cambio no viene solo de las palabras. Viene de las acciones, de desmantelar los prejuicios y el odio que lo llevaron por este camino en primer lugar. Ha perdido su placa, su carrera, su reputación, pero tal vez al perder esas cosas, ha encontrado algo más valioso, la oportunidad de cambiar. Las protestas fuera de la estación comienzan a disminuir a medida que pasan los meses.
pero la lucha por la justicia continúa. Rollins, ahora un ex oficial, se convierte en parte de esa lucha, no por culpa, sino por un deseo genuino de enmendar el daño que ha causado. Se une a organizaciones comunitarias, se pronuncia en contra de la discriminación racial y dedica su tiempo a educar a sus compañeros oficiales sobre los peligros de los prejuicios sin control. El camino por delante es largo y Rollins sabe que nunca escapará por completo de la sombra de lo que ha hecho. Pero al enfrentar su pasado, al confrontar el sistema racista del que una vez fue parte, comienza a encontrar un nuevo camino hacia adelante. La historia termina con Rollins asistiendo a una manifestación en apoyo de Black Lives Matter, de pie entre las mismas personas a las que una vez no pudo proteger. Observa cómo Terrence sube al escenario, hablando sobre su experiencia, sobre la violencia que casi le cuesta la vida, y mientras Rollins escucha, siente que algo cambia dentro de él. Aquí es donde comienza el cambio, escuchando, aprendiendo, reconociendo los errores del pasado. No es redención, no es perdón, pero es un comienzo.